Hola con todos, ¿cómo están? Buenas noches. Soy el doctor Héctor Palacios, soy oftalmólogo, especialista en retina y vitrio. Y como cada 2 miércoles hacemos una encuesta, una entrevista, una conversación a los amigos para... ¿Cómo están? Hola Zuley, ¿qué tal Karen? Para poder ayudar de diversos temas, pues, ¿no? Hola Karin, te mando la invitación ahorita. Y hoy día, bueno, como cada 2 miércoles tenemos invitados de lujo. Y hoy día vamos a hablar con la doctora Karina Arellano, que es especialista en córnea, pero hoy día vamos a hablar de ojo seco, que es una enfermedad bastante frecuente. Vamos a mandarle la invitación ahorita a Karin y vamos a conversar del ojo seco. Aquí está Karin. Que la semana pasada recibí la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm. Hola Karin, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Bien, estás? bien, aquí empezando este live. Como tú bien sabes, cada 2 miércoles hacemos esta conversación con colegas, pues, ¿no? Para ayudar a nuestros pacientes y lo ven en la semana, de diversos temas. Yo quiero agradecerte por haber aceptado la invitación y tus primeras palabras para tus seguidores, colegas que nos van a empezar a ver, nuestros pacientes. Bueno, buenas noches con todos. Gracias Héctor por la invitación. Un gusto estar acá con todos ustedes para hablar de este tema tan común, interesante y que quien no tiene ojo seco, ¿no? Así que es algo que vemos día a día en la consulta y es algo que aqueja a muchos pacientes. Así que aquí estamos para resolver cualquiera de las dudas que puedan tener. Karin, el ojo seco es realmente frecuente, ¿cierto? Yo creo que de 10 pacientes que pueda haber, 9 tienen ojo seco. Sí, por si no decir que los 10 de repente lo tienen, porque realmente si no es por una u otra cosa, siempre está ahí, ¿no? Exacto, sí. Algo muy Bueno, frecuente. tú sabes que estos videos son retransmitidos durante la semana y lo ven nuestros pacientes, nuestros seguidores, los tuyos, nuestros colegas, y es importante definir qué es el ojo seco. De qué manera nosotros podemos decirle a nuestros pacientes que tiene ojo seco. ¿Qué es el ojo seco? ¿Cómo el paciente se va a dar cuenta que tiene ojo seco? Cuéntanos un poquito, Karim. Claro, el ojo seco es una enfermedad multifactorial, es decir, que va a tener muchas causas, ¿no? Y vamos a ver que pueden ser por alguna enfermedad que tenga de base o simplemente porque sea algo localizado, ¿no? Y muy en día también ahora se está viendo que tiene por ahí algún componente inmunológico que lo rodea y que por eso también es considerado como un problema, ya no tanto es una enfermedad social, porque muchas veces los pacientes les imposibilita hacer muchas de sus actividades diarias y entonces las limita varias veces incluso en su capacidad laboral, ¿no? ¿Cómo podemos saber si tenemos ojo seco? Muchas veces vamos a sentir que tenemos el ojo como que si el globo ocular fuera algo, como que tuviéramos algo, la sensación de un cuerpo extraño, como que está endurecido, ¿no? Y muchas veces se puede irritar también, o sentimos simplemente como que no lloramos. Hay gente que dice yo ya no lloro, me pasa algo y ya no lloro, no boto lágrima. O algunas veces hay otros pacientes que botan como un cierto moco y creen que es una infección y no, y también hay unos ojos secos que tienen ciertos filamentos, ¿no? Entonces hay diferentes características que puede tener el ojo seco, ¿no? Desde una irritación simple a también como una sensación como de pesadez en el ojo, ¿no? Tú sabes que a propósito de lo que acabas de mencionar, tú dices que hay pacientes que ya sienten que no lagrimean, ¿no? Sí. Pero a mí me ha pasado que cuando he evaluado al paciente le he encontrado ojo seco y le digo, señora, ¿tiene ojo seco? O señor, ¿no? Pero generalmente las mujeres me dicen, doctor, pero si yo lloro todo el día, ¿cómo voy a tener ojo seco? ¿No? Entonces, ahí hay que explicarle que hay varios tipos de ojo seco. Explícanos un poquito porque la gente dice, ¿cómo voy a tener ojo seco si yo lagrimeo bien? Entonces, explícanos un poquito, Karim. Claro, ahí lo que pasa es que muchas veces sí, nos lagrimea el ojo por cierta irritabilidad que podamos tener o por alguna alergia que podamos tener y Ajá. entonces botamos la lágrima, pero la botamos y entonces en el ojo ya no queda, ¿no? Entonces, al eliminarla, lo que nos queda es una resequedad. Y entonces ahí es que igual
lagrimeamos, pero sentimos que ya no tenemos porque la lágrima no está donde debe estar, no está cubriendo la superficie ocular y no está protegiéndola, porque es lo que hace es protegernos y ayudarnos para mantenerla bien y que no se irrite, ¿no? Entonces eso sucede, ¿no? Y eso pasa mucho en los pacientes alérgicos, ¿no? Pacientes alérgicos están en un ambiente a veces que tienen algo que les produce la alergia, entonces lagrimean y están así todo el tiempo, tienen la congestión nasal, pero tienen la molestia de que sienten la pesadez o la picazón en los ojos, ¿no? Y va acompañado justamente también de un ojo seco, ¿no? Ajá. Karin, ¿qué grupo de pacientes podría tener ojo seco? ¿O qué grupo etario? Te hago esta pregunta porque si bien es cierto, estamos explicándole a nuestros pacientes, a nuestros seguidores, que de 10 pacientes que vemos en la consulta, los 10 pueden tener, ¿no? Y yo creo que sí, los 10, si hacemos todos los estudios, yo creo que los 10 tienen ojo seco. Pero mi pregunta va más o menos porque a veces por ahí se les escapa a los admisionistas y me pasan niños, que normalmente no veo niños, y me preguntan, y doctor, ¿y mi hijo tiene ojo seco? Entonces, quiero que nos expliques, ¿es posible que los niños también tengan ojo seco? Sí, es posible también. O sea, la mayoría del grupo etario en que se presenta más el ojo seco ya son en personas mayores, mucho más a veces frecuente en mujeres, ¿no? Pero también en realidad puede aparecer en cualquier edad, desde los mayores que muchas veces, a veces usan muchas gotas por diversos tratamientos, glaucoma, qué sé yo, que también hacen un tipo de ojo seco. O también niños que ahora, peor ahora, hoy en día están en la computadora todo el día, ¿no? No parpadean frecuentemente y sabes que el parpadeo es el bombeo en el cual uno bombea la lágrima. Entonces están todo el tiempo en las computadoras, en los dispositivos, tienen alergias también. Entonces, en ese caso, esos niños sí tienen también un ojo seco y ahora se está viendo más casos de eso, cosa que no se veía antes de repente. Claro, entonces sí es posible encontrar en los niños ojo seco, Sí, ¿no? sí, sí, claro que sí. No como te digo, de repente en la frecuencia que podría haber como en unos adultos o en personas que de repente tienen un síndrome de Sjögren que por ejemplo no producen lágrima, que ya son ojos secos severos y esos son otro tipo de ojos secos, pero sí en el componente multifactorial en este caso, ¿no? Acompañando alergias, acompañando al uso de los dispositivos, ¿no? A todo eso que puede acompañarlos, ¿no? Ahora que todo el mundo está, pues, ¿no? En la computadora, haciendo los live, ¿no? Que hace un Sí. año nosotros no hacíamos, ¿no? Ya se cumplió un año No, y mira, nos hemos rediseñado y estamos haciendo estas cosas por internet, con nuestros celulares, ¿no? Entonces sí. realmente es más frecuente. Ujú, así es, Ahora, estamos con los ojos abiertos todo el tiempo y, o sea, al estar concentrados nos olvidamos de parpadear. Y ahí es el problema, ¿no? No parpadeamos, entonces la lágrima se va secando, ¿no? Siempre yo digo que es como cuando uno lava su ventana y le tira el agua, la dejas ahí un rato y poco a poco se va secando sola, igualito. Si tú no bombeas normalmente la lágrima que produces y no parpadeas, no la vas botando, entonces el ojo se va secando solito. claro. Karin, quería que nos expliques, ya sabemos que también es posible en los niños, que es muy frecuente la consulta, pero quería que nos expliques algo. Nosotros detectando ojo seco, que es importante que sepan nuestros seguidores, podríamos inferir o sospechar de alguna enfermedad sistémica, o sea, de una enfermedad general, ¿cierto? Quería que nos expliques, porque en algunos casos me ha pasado que hay características típicas de ojo seco y he tenido que derivarlos al reumatólogo. Entonces, explícanos qué tipo de ojo seco sería ese problema, ¿no? Claro, hay un tipo de ojo seco muy especial, ¿no? Estos son pacientes generalmente que tienen enfermedades sistémicas relacionadas generalmente inmunológicas, ¿no? Con Ajá, reumatología generalmente, ¿no? Y en este caso de pacientes no producen lágrimas, ¿no? Entonces, al no producir lágrimas, el ojo se va secando, se va deteriorando, empiezan a tener una resequedad muy marcada. Ellos normalmente ya cuando llegan, por ejemplo, a mi consulta, que me llegan muchos de esos pacientes, ya han usado gotas, gel, o sea, han usado de todo igualito, ¿no? Cada media hora a veces están usando la lágrima y aún así sienten de que tienen la resequedad, ¿no? Entonces, cuando uno ya va viendo ese tipo de paciente que normalmente debe saciar, o sea, debe estar tranquilo, debe mejorar cuando ha usado este tipo de tratamientos convencionales y no mejora,
Ajá. uno también ya tiene que empezar a indagar, ¿no? Uno empieza a mirar al paciente como llega, ¿no? Como un todo, ¿no? No solamente como el ojo, ¿no? Y de repente por ahí a veces empezamos a ver que tienen deformaciones de los dedos o que tienen dolores articulares y que de repente no se ha percatado, no les ha dado mucha importancia, ¿no? Y muchas veces tenemos pacientes que se diagnostican de enfermedades inmunológicas o reumatológicas por haber tenido una alteración en los ojos, Así porque es. ellos no solamente hacen ojo seco, ¿no? Hacen un ojo seco con un componente inflamatorio considerable y entonces se inflama demasiado, hacen esas filamentosas también muchas veces y a veces se asocian con escleritis, epiescleritis o uveitis, cosas que cuando uno lo ve de hecho en la consulta dicen, no, definitivamente ese paciente tiene algo más, o sea, no es Así es. solamente que Sí. tiene el ojo seco, tiene algo más. Y indagando, pues encontramos que sí, ¿no? Y luego se les hace su diagnóstico. Sí, pues ya uno cuando ve este tipo de ojo seco ya sospecha, esto no está, no es, o sea, no se está curando con lo que normalmente damos y hay que pensar, ¿no? en otras opciones, como por ejemplo las enfermedades reumatológicas. Pero así como sabemos y nos estás explicando que el origen del ojo seco es de muchas causas o de multifactorial, también sabemos que el ojo seco puede ser producido por algunos medicamentos que consumimos. ¿Cierto? Hay algunas pastillas que nuestros pacientes toman vía oral, ¿no? Y que pueden producirnos ojos secos. Cuéntanos un poquito de eso, Karim, por favor. Ya, claro, hay pacientes, por ejemplo, los mismos alérgicos, ¿no? Muchos Así pacientes es. alérgicos toman su pastilla para su alergia y muchas veces ese componente que tienen es más, algo más, ¿no? Porque es mejor, dicen, ¿no? En la farmacia te dicen es mejor para que te seque mejor, pero te seca la rinorrea, te seca la secreción, pero te seca también los ojos, ¿no? Esos son Sí. por ejemplo, los antihistamínicos que están acompañados de pseudoefedrina o algún componente de ellos en lo que todo les hace mejor, pues obviamente para la alergia, pero te reseca más el ojo. Eso es algo muy frecuente, ¿no? Y siempre hay que preguntarles y decirle, toma este antialérgico, pero que no tenga lo demás, que no tenga compuesto o que no tenga algún componente extra, ¿no? Otros grupos de medicamentos que también resecan el ojo son las benzodiazepinas, todos los tranquilizantes, ¿no? O algunos antidepresivos que también se usan mucho y que usan, bueno, a veces muchas mujeres, y entonces ellos también van acompañados de disminuir el problema de la resequedad, ¿no? Y muchas veces justamente también estas personas que no pueden dormir o descansar muy bien o que se levantan muchas veces en la noche porque no pueden dormir, pues justamente también se les reseca más el ojo, ¿no? Entonces ya Claro. ahí va otro componente más, ¿no? Y algunos otros medicamentos también que tienen que ver, por ejemplo, que usan también algunos pacientes con enfermedades reumatológicas, como la hidroxicloroquina, otro tipo de medicamentos de ese grupo, también pueden alterar de cierta manera, ¿no? Entonces hay diversos medicamentos y tópicos también, ¿no? Claro, sí. Los tópicos también, como es en el caso, como le decía, de todo lo que son las gotas generalmente vienen con preservantes, ¿no? Entonces los preservantes, muchos de ellos mantienen el medicamento, el componente activo para que esté conservado durante el tiempo que se lo van a aplicar, pero daña lo que es la superficie ocular, la película lagrimal. Y entonces también tenemos un ojo seco secundario a todos estos medicamentos, ¿no? Y hay pacientes que se tienen que aplicar muchas gotas por diversos tratamientos que tienen, ¿no? A veces los de glaucoma usan tres Ah, tipos de gotas, por sí. ejemplo, ¿no? Y entonces se echan gotas todo el día y entonces también están produciendo ahí alteración en la superficie y un ojo seco, ¿no? Sí, justamente quería llegar ahí porque hemos hablado de las condiciones sistémicas que podrían ocasionar ojo seco. Pero también tenemos condiciones oculares propias del ojo que pueden provocar un ojo seco. Y justamente nos estábamos hablando de los pacientes con glaucoma. Nuestros pacientes con glaucoma, no todos tienen el privilegio de usar una gota combinada con uno o dos medicamentos. Sabemos que nuestros pacientes de seguridad social a veces tienen 3 frascos, Sí, ¿cierto? Y tienen que sí. echarse, y eso debilita toda la película lagrimal, produce congestión ocular. Pero aparte del grupo de pacientes con glaucoma, ¿qué otras condiciones oculares nos podrían desencadenar en ojo seco? Ya hemos mencionado las alergias,
¿nos podrías hablar un poquito sobre las blefaritis? Porque es muy frecuente encontrar y tenemos que buscar en la evaluación si nuestros pacientes tienen pues problemas en el párpado. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Hay un grupo importante de ojo seco que está asociado también a la mala calidad de la película Así lagrimal. es. Y en este sentido va referido a todo lo que es alteración de las glándulas de los párpados, que son las glándulas de meibomium. ¿Por qué? Porque al haber una alteración en esas glándulas, hay una secreción, o sea, de grasita que envuelve la película lagrimal y que protege para que esa lágrima no se evapore tan rápidamente, que dure más en la superficie. Y si esto está alterado, pues entonces va a producir que esta lágrima sea de mala calidad. Entonces, esto es lo que sucede en muchos pacientes que tienen estas blefaritis crónicas, ¿no? Pacientes de repente mayores o pacientes que tienen un tipo de piel que de por sí es un poco grasosa y que se produce y se forman estos tipos de partículas a nivel de las pestañas que empiezan a obstruir estos canales por donde drenan estas glándulas, ¿no? Ajá. Entonces, en estos casos es muy frecuente de que se altere y que amanezcan con una sensación de que ya, o sea, se sienten como una pesadez desde que amanecen, y es que durante la noche se van acumulando todas estas secreciones y entonces sienten ese fastidio. Ajá. Entonces, por eso ya hoy en día, y esto es bien común, incluso es más común que de repente la de por sí un Sjögren primario, ¿no? De que no produzca lágrima el paciente. Es mucho más común la blefaritis y hay que tratarlo. O sea, si uno no trata la blefaritis, si uno hace una Así. adecuada limpieza de las pestañas, de estas partículas que se quedan ahí y se le da un tratamiento adecuado, pues no va a mejorar. ¿No? No va a Exacto. mejorar de ninguna manera el ojo seco y vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Y ahora ya también hay infinidad de tipos de gotas en las cuales se presentan para los diferentes tipos de ojos Sí, secos con diferentes componentes, entonces bueno, ya ese es otro tema. ¿Cuál es la lágrima ideal, no? Yo siempre sí, digo que la lágrima ideal es la que mejor le cae a cada paciente, porque cada paciente es exacto. diferente y muchas veces no tienen una condición, sino varias condiciones, ¿no? Entonces, sí. Sí. Para todos nuestros seguidores que recién se están uniendo, estamos con la doctora Karina Arellano, especialista en córnea, y esta noche estamos hablando sobre ojo seco, que es una enfermedad súper común en la consulta diaria. Hemos hablado sobre los factores de riesgo, qué pacientes podrían tener ojo seco. Nos ha explicado que los niños pueden tener ojo seco por la exposición a las, ¿no? A las consultas, perdón, a las clases, ¿no? Y también nos está explicando qué pacientes que tienen condiciones oculares pueden tener ojo seco. Hemos hablado de los pacientes que usan gotas para el glaucoma. Estamos hablando ahorita sobre los pacientes que tienen problemas en el párpado, una blefaritis seborreica que podría condicionar ojo seco, otro tipo de ojo seco que es importante porque realmente el ojo seco es un mundo, es todo un mundo. Pero quería ahora preguntarte un poquito, Karim. Hace 3 días me llegó a la consulta una paciente que estaba con cáncer de mama y había recibido radioterapia. Y después de algunos días de la radioterapia estaba con el ojo súper rojo, congestivo, y le ardía mucho. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. No, Sí. yo la evalué, le detecté, pero cuéntanos tú qué nos puedes explicar según tu experiencia en pacientes que han sido sometidos a radioterapia. Y es un grupo importante. También definitivamente está alterada todo lo que es la película lagrimal en pacientes que han recibido tanto quimio como radioterapia y Ajá. hay un ojo seco moderado que se va a presentar justamente cuando se están dando estas sesiones y a veces queda, ¿no? Y sí, es un grupo importante, hay que tratarlo. Sí, es bastante frecuente, tanto eso como también hay otro grupo importante, por ejemplo, los trasplantados de médula, por ejemplo, Así es. hacen una enfermedad de injerto contra huésped, ¿no? Ellos a veces en algún tiempo como que su cuerpo reacciona contra las mismas células del organismo y una de ellas es el ojo, ¿no? Entonces en el ojo empieza a alterarse y es un ojo seco muy severo Sí. que no responde a tratamientos convencionales, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces también eso hay que tratarlo. O sea, y así diferentes grupos hormonales también, ¿no? Así Eh, es. Cuando llega también la etapa de la menopausia en la mujer, entonces también se empieza a resecar el ojo, ¿no? Por eso que hay muchas más mujeres que a esa edad empiezan a presentar eso, los condicionantes. Hay tantas patologías, pues el ojo seco es multifactorial, los aires acondicionados, la polución misma, los lentes de contacto, el uso de Así lentes de es. contacto Ah, ah, también ah. importante, Sí, sí. ¿no?
Justamente Sí. ahí quería llegar, ¿no? Ujú. Ahora, una vez que, Karim, nosotros hemos evaluado al paciente, porque es importante preguntarle los antecedentes, ¿no? ¿Es diabético? ¿Sufre alguna enfermedad reumatológica? ¿El tiempo de exposición a las pantallas? ¿Cuál es el trabajo? Hemos diagnosticado el ojo seco. ¿Cómo se diagnostica el ojo seco en la consulta? ¿Es un diagnóstico solamente con las preguntas? ¿Hay que evaluarlo? ¿Hay que hacerle algún test especial? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de ojo seco? Es muy importante la anamnesis, es decir, preguntar al paciente, porque como ya hemos visto, hay diferentes factores que pueden estar cubriendo y nosotros podemos estarle dando gotas, pero no estamos solucionando su problema. De repente el paciente está todo el día en la computadora y igual no lo va a solucionar, o de repente está en un ambiente laboral con todo el aire acondicionado y igualito, ¿no? Ajá. Entonces, Sí. preguntarle bien al paciente. Y yo a todos mis pacientes les hago un test, el test de OSDI. El test de OSDI es un test que ya está estandarizado y en el cual hacemos unas preguntas sobre las sensaciones que tiene el paciente, ¿no? Según las actividades que realiza y cómo se va sintiendo y se le da un puntaje, ¿no? Entonces Ajá. ahí se le va preguntando, por ejemplo, la sensación de cuerpo extraño que tiene. ¿Tiene sensación? Sí o no, ¿no? La primera parte es para decir si tiene o no. Y después empezamos a decir, por ejemplo, si está en la computadora, usted siente enrojecimiento, se le arden los ojos, del 1 al 4, ¿cuánto, no? Ajá. Cuando usted maneja, tiene molestias, le molesta la luz, le molesta, ¿no? Si está trabajando, no. Es durante todo el tiempo, no. Cuando está igual en un ambiente con aire acondicionado. Y así hay diversas preguntas, ¿no? Entonces, Ajá. eso hace una sumatoria y con eso yo les vuelvo a preguntar, les vuelvo a hacer el test en la siguiente consulta, habiéndole dado ya un tratamiento y con eso yo al toque me voy dando cuenta si el paciente está mejor o está peor, porque igual yo lo puedo ver. Muchas veces nosotros lo vemos en la lámpara hendidura, lo teñimos, ¿no? Porque tenemos Es, tinciones para ver en la lámpara hendidura, pero mucho más importa lo que el paciente siente. exacto. Porque a veces con la fluoresceína tiñe, pero tiñe las células que ya están muertas, que están desvitalizadas, pero no te tiñe de repente las que no están en ese, ya llegaron a ese proceso. Entonces, mucho nos importa saber qué siente el paciente y en qué momento para ver cómo lo vamos a ayudar. Y lo otro que hacemos también en la consulta es el test de Schimmer, ¿no? Que son unas tiritas que se colocan para los pacientes que han ido a veces con ese motivo a consulta, les colocan unas tiritas milimetradas en ambos ojos con los ojos cerrados y entonces vemos cuánto llora el paciente, ¿no? Y ahí lo que medimos es el reflejo de la lágrima, es lo que es la producción de lágrima, ¿no? Si Ajá. tenemos en este caso la parte del ojo seco, que es por deficiencia de lágrima, vamos a ver que está alterado. Pero si tenemos un paciente que tiene el ojo seco por el problema, como hemos conversado, de la blefaritis, de que es una mala calidad de lágrimas, es un ojo seco evaporativo, eso no va a estar alterado, ¿no? Entonces ahí vamos viendo. Y muchas veces la mayoría es mixto, o sea, no es que solamente sea este ojo seco y el otro, ¿no? Sino que tiene una parte de ese, pero cuál tiene más o cuál tiene menos, y se va tratando todo en su conjunto, ¿no? Y lo vamos viendo, ¿no? Lo otro, bueno, es lo dejamos el tiempo de ruptura lagrimal que lo mantenemos al paciente con los ojos abiertos y vamos viendo si se va secando esa lágrima y nosotros mismos Ajá. lo vamos viendo en vivo, ¿no? Y también podemos medir cuánto de lágrima ha quedado ahí. Importa también mucho ver la posición de los párpados. ¿Ya? Porque muchas veces tenemos pacientes de que, por ejemplo, no tienen una buena posición de los párpados o tienen un entropio, un ectropio, es decir, que está el párpado vertido hacia afuera o hacia adentro, o las pestañas a veces están metidas, tenemos estricriasis, y entonces ese tipo de pacientes también tienen alteraciones y también hacen un cierto ojo seco, o un laboftalmos, un paciente que ha tenido parálisis facial y tiene todo Así el rato es. el ojo abierto. Entonces, ese paciente también se le va a secar el ojo, pero ya es porque tiene ese problema. Entonces, todo hay que ver desde que uno ve si la motilidad de los párpados está bien, si está bien posicionado, si cuando duerme está cerrando bien los ojos. Algunos duermen con los ojos entreabiertos y se le seca también, o algunos han tenido cirugías de blefaroplastia para estar más lindos, ¿no? Sí, a eso iba. Y entonces también quedan lindos, pero quedan a veces con el ojo un poco entreabierto Quedan, y quedan entonces, con el ojo seco. exacto, quedan con el Los ojo seco. pacientes posoperados de cirugía refractiva, Exacto, ¿cierto?
pacientes, hay varios que quedan muy contentos porque ven muy bien, pero luego odian a su médico toda su vida después porque acaban con ojo seco severo. Y es por eso que es importante hacer ese examen de test de Schindler siempre antes de que vamos a hacer una cirugía refractiva para no vernos con esos casos. Y también tener muy en cuenta los pacientes, por ejemplo, muy alérgicos, que se le va a hacer cirugía refractiva porque esos también luego hacen algún problema. O pacientes que tienen problemas en la piel, la rosácea, el acné. Exacto, Estos sí. hacen muchos problemas de estos problemas de ojo seco De ojo evaporativo, y seco, hacen vasos y todo, panus y todo, por así todo este es. problema que tienen. Y si no lo tratamos y no van también de la mano con el dermatólogo, pues tampoco van a ir. Exacto. Los pacientes, estos pacientes que toman pastillas para el acné, pues les reseca todas las mucosas. Están con los labios secos, los ojos súper secos y tienen, ¿no? Son los jovencitos, ¿no? Adolescentes o mayores que tienen este Y esos tipo de pacientes enfermedad. hasta se perforan. Tengo pacientes de Ah, rosácea que wow. llegan tan terribles que hasta se perforan. O sea, hay que saber que el ojo seco puede ser un ojo seco leve, moderado, o sea, también se divide en categorías según lo que vamos encontrando. Pero estos ojos secos que tienen enfermedades sistémicas de base y eso se pueden perforar solamente de la resequedad que tienen, ¿no? O sea, son ojos Exacto. que son así, que se perforan solitos, ¿no? De lo que no producen nada de lágrimas, de lo que no lloran, porque no lloran. Y bueno. Karin, súper interesante, ¿no? Todo esto lo que podemos hablar de ojo seco. Ya hemos hablado de qué se trata, los factores de riesgo, todos los pacientes posibles que podrían tener ojo seco, cómo diagnosticarlo. Pero cuéntanos un poquito, después de haber diagnosticado, cómo lo manejas, porque para que sepan los pacientes, no solamente el manejo es con gotas, ¿no? Ah, ya me he hecho mi gotita. Sabemos que ha evolucionado mucho y en algunos pacientes hasta se puede llegar a una cirugía para el ojo seco, ¿cierto? Cuéntanos cómo va tu manejo, por favor. Bueno, ahí lo vamos viendo, ¿no? Si vemos que al paciente le está faltando producción de lágrimas, porque le vamos a tener que dar lágrimas, ¿no? Yo prefiero siempre lo que son lágrimas sin preservantes, porque a veces son pacientes que tienen que gotearse muy seguido, ¿no? Entonces, cada Ajá. 2, cada 3 horas, y si vamos usando lágrimas que tienen preservantes, se van acumulando los depósitos y luego empiezan a salir esos depósitos de calcio en la superficie que para removerlos son complicados y duelen, ¿no? Si vemos que se seca mucho y a pesar de eso molesta, se le puede agregar un gel, siempre y cuando Ajá. no haya filamentos, ¿no? Porque si vemos que hay filamentos y le agregamos más gel, entonces peor. Y eso es un error muy frecuente que encuentro en muchos pacientes que recibo, ¿no? Que usan gel cuando tienen filamentos y entonces empeora el cuadro. Entonces eso hay que fijarse bien. Si con tratamientos convencionales no va bien, hay que ir viendo, ¿no? Podemos ir ya a una etapa mayor, ¿no? Ir viendo Ajá. si es un paciente que solamente tiene ojo seco por causas simples, debería ir bien con esto, ¿no? Pero si vemos que ya no y ya estamos pasando a esa otra etapa en que son este grupo de pacientes refractarios a tratamientos convencionales, podemos hacer varias cosas. Podemos poner tapones lagrimales si es que no Ajá. hay una actividad inflamatoria importante, o sea, es que no vemos actividad inflamatoria, podemos poner, y hay déficit de lágrima, entonces podemos poner tapones lagrimales, que es tapar los agujeritos por donde desagua la lágrima, para que la lágrima se quede más tiempo en los ojos. Eso también se puede hacer. O también, por ejemplo, hay pacientes, como les digo, que a pesar de eso no van bien, no va bien, no va bien nada. Entonces hacemos ciertos preparados. Por ejemplo, preparamos mucho lo que ya desde hace tiempo, lo que es el suero autólogo, que son unas gotas que se preparan de la sangre del mismo paciente, por eso se llama autólogo, y con ellos se preparan unos frascos en colirio, en los cuales el paciente se gotea todos los días, y este preparado tiene, como ese suero plasma del mismo paciente, va a tener Ajá. factores de crecimiento importantes que es mejor que cualquier lágrima, ¿no? Y entonces van a empezar a regenerar todas esas zonas de la superficie que están alteradas, que de repente se han perdido, las va a empezar a regenerar toda esa superficie y el paciente se va a sentir mucho mejor. Y va a necesitar usar la lágrima, pero en menos cantidad. Hay pacientes que si tienen esto ya de base, estas enfermedades de base, a veces tienen que usarlo esto toda su vida. O hay pacientes que yo luego ya una vez que los tengo estabilizados, los empiezo a bajar el goteo y voy viendo si ya pueden ir dejando, ¿no? Ajá. Puede ser suero, puede ser plasma, que es más concentrado, si es que algunos pacientes son muy refractarios incluso, van a este otro tipo de gotas que es más concentrado, que es el plasma.
Pero si este paciente inmunológico no está tratado por el reumatólogo bien Así es. y no está con una medicación adecuada y que ya esté tranquilo, su enfermedad de base, igual nada que hagamos está bien. O sea, eso va de mano con el reumatólogo. Exacto. Y a la vez también usamos algunas gotas inmunomoduladoras para ayudar también a esta resequedad. Está lo que es la ciclosporina, ¿no? Que lo podemos dar cuando hay ojos secos muy severos. Y también está el tacrolimus, que también a concentraciones bajas podemos usarlo como coadyuvante para ojo seco. Para ir dejando, porque a veces muchos se van a los corticoides y a veces los corticoides tienen muchos efectos colaterales y nos pueden tranquilizar al ojo por un momento, pero después nos traen otro tipo de efectos y la idea no es dejarlos todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuanto menos eso, mejor, ¿no? Y bueno, ya si tenemos casos mucho más severos, ya pues hacemos otro tipo de cosas, podemos poner, si hay problema en la superficie, podemos poner membrana amniótica, podemos tener otro tipo de cosas que se da en algunos casos que se hay que hacer, pero que ya son más infrecuentes, ¿no? Pero que sí hay, como digo, ya hay pacientes que hasta se perforan por el ojo seco, entonces ya hay que parcharlos, hay que ponerles algo para que mejoren, ¿no? Entonces, así va, ¿no? Todo va escalonado. Nunca me voy de frente a algo más, ¿no? Claro, es como, ¿no? Una escala. Karim, yo quería preguntarte acerca, algunos pacientes me dicen, ¿qué estoy usando, no? Les le pregunto y están usando lágrimas, y me dice, doctor, pero ¿cuál es la diferencia entre lágrimas artificiales y naturales? ¿Es lo mismo? O sea, tienen esa duda. ¿Nos podrías aclarar cuál es la diferencia? ¿Son naturales? ¿No son naturales? Porque a veces no dicen lágrimas naturales, ¿no? Bueno, a todas las presentaciones le dicen en general lágrimas naturales, pero realmente no son naturales porque la mayoría tienen preservantes, o sea, son lágrimas artificiales, todas tienen preservantes en su mayoría, son muy pocas las que no tienen preservantes, ¿no? Que generalmente son las que preferimos cuando son pacientes que usan frecuentemente, ¿no? Entonces, en realidad como les digo, son lágrimas con preservantes. Con preservantes. Son las que normalmente venden. Y hay que saber diferenciar del colirio, porque a veces muchos pacientes van a la farmacia y le dan su colirio. Eso te iba a preguntar. Y entonces empeoramos la cosa, ¿no? Exacto. Porque el colirio tiene una sustancia que, si bien es cierto, te blanquea bien lindo el ojo y te deja todo bien ok para que te vayas a tu reunión, pero luego tiene un efecto rebote y se pone el ojo más rojo de lo que estaba normal. Y aparte tiene un componente que hace vasoconstricción ahí y te reseca más el ojo. Exacto. Entonces, estamos haciendo peor, ¿no? Entonces, para nada, o sea, los colirios yo no los uso para nada. Solamente Karim, esto es sumamente importante lo que estás diciendo, porque, y te lo iba a preguntar en la próxima pregunta, pero era, los pacientes le hago la historia, ¿no? ¿Y qué usa colirios? Entonces, nosotros ya sabemos de qué se tratan los colirios, los pacientes están felices con los colirios, pero lo que tú acabas de decir es cierto, ¿no? El paciente deja de usar el colirio y hay un rebote. Entonces, yo tampoco uso colirios, no receto colirios realmente, salvo excepciones y hablándole bien al paciente, pero bien difícil que recete algún colirio. Pero es importante que nos refuerces que no es lo mismo que una lágrima. no. Ya eso iba, porque muchas veces van y me dicen, estoy usando esta lágrima, y me sacan el colirio y eso no es una lágrima, ¿no? O sea, eso definitivamente no es una lágrima, es un vasoconstrictor que blanquea el ojo, pero definitivamente para nada, en lugar de ayudar a la lubricación, empeora la lubricación. Exacto. O sea, no tiene nada que ver, sí. Y los pacientes creen que usando los lubricantes que nosotros les recetamos le van a blanquear el ojo súper rápido. Yo les explico que no es así, que va a llevar tiempo, que es mejor que demore un poquito, pero que no va a ser así, ¿cierto? Yo siempre lo que les explico a los pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen pingüéculos o tienen terigio en las carnosidades, normalmente el ojo se les pone rojo, ¿no? Y uno siempre manda lágrimas, entonces dice, pero si eso no es ojo seco. Lo que pasa es que al aplicar ahí un lubricante, lo que está sucediendo es que al tener una irregularidad en la superficie, la lágrima se estanca en cierta zona y no llega a ese montículo que encuentra ahí, a ese stop que encuentra, ¿no? Entonces, al no llegar ahí, se inflama. Entonces, al inflamarse es que fastidia y molesta y siente uno como un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, eso no es un ojo seco, ¿no? Es un condicionante A por una mala superficie ocular, pero en esos casos se usan las lágrimas. Y ahí lo que hay que instruir es al paciente para que use todo el tiempo sus lágrimas y evitar que el ojo se ponga rojo y no tenga que usar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es esa parte. Las lágrimas evitan que lleguemos a que tengamos los ojos rojos.
Karin, súper interesante esta conversación, pero ya estamos casi en la parte final, ya tenemos casi 40 minutos hablando, Karin. Vamos a lo que es prevención, porque este video se trata de eso, de prevenir. Ya sabemos en qué pacientes puede dar, cómo diagnosticamos, con qué tratamos, pero cómo prevenimos, ¿no? En nuestros pacientes del día a día, sabemos que hay unos lentes, ¿no? Hemos visto algunos pacientes que usan unos lentes que les cubre todo. Cuéntanos un poquito de la prevención, porque hay pacientes que usan, por ejemplo, nosotros con el aire acondicionado del auto, que nos cae directamente a la cara, eso produce más resequedad. Ayúdanos un poquito a prevenir, Karin. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para el día a día? Bueno, para el ojo seco, siempre proteger nuestros ojos, ¿no? Si salimos, si tenemos nuestro lente normal, y bueno, ya con eso estamos protegiendo. Hay pacientes que son demasiado sensibles y tienen que usar eso tipo que les cubre todo, y sí es cierto, porque cualquier ventisca o algo les acelera. Entonces, bueno, mientras más cubramos nuestros ojos de todo lo que venga externo, en buena hora, ¿no? O sea, usar alguna protección externa para mantenernos bien. Con respecto al uso de las computadoras, siempre tener en cuenta de que el parpadeo es el bombeo que produce la lágrima. Entonces, siempre detenernos, esa es la regla del 20-20-20, estamos en la computadora o cualquier dispositivo 20 minutos, pues paramos un rato y miramos lo más lejos posible un rato y luego recién regresamos. Eso es algo que debemos hacer. Lo otro es, bueno, si es que necesitamos, sentimos la resequedad y todo, no nos automediquemos y tratemos de ir al oftalmólogo y que nos para que nos oriente sobre nuestro caso, porque ya estamos viendo que no todos los ojos secos son iguales, hay diferentes tipos y hay tratamientos para cada uno. Entonces, si no todas las lágrimas son iguales, si no todos los jales son iguales, entonces ya nos medicará sobre cuál es nuestra gota adecuada para poder aplicarnos. Y ahora que estamos en pandemia, siempre... Yo antes, los pacientes llevaban las gotas en su cartera y todo. Hay que tener mucho cuidado con eso ahora, porque acordarnos que el virus también se contagia por la lágrima, ¿no? Entonces siempre el lavado de manos, eso, y lo preferible, no usar ni ponerse las gotas fuera de la casa, sino tratar de hacerlo dentro, ¿no? Y si, bueno, ya lo tiene que hacer porque es muy seguido, pues, bueno, todas las medidas de bioseguridad que pueda tomarse, ¿no? Protegerse contra el aire acondicionado también, los olores fuertes, ¿no? De los pacientes que pudieran tener alergia, que está acondicionado a esto, ¿no? Y siempre ver, pues, ¿no? Pero siempre medicado por alguien que nos pueda ayudar, por un oftalmólogo en este caso, ¿no? Los pacientes que van a la mina, ¿no, Karin? Los pacientes que van a la altura, ese clima seco es terrible. Arequipa, Ica, hasta el que no tiene ojo seco luego termina con ojo seco cuando va, ¿no? Entonces, tengo muchos pacientes que algunos hasta se tenían que venir a vivir un tiempo a Lima porque estando allá no mejoraban para nada, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede evitar, así que ahí hay que usar sus gotas de lubricantes y todo lo que es lágrima fluida el mayor tiempo posible, ¿no? Que se pueda. Incluso cuando yo los opero de algún trasplante o algún, les digo, no se tiene que ir en Lima hasta que yo vaya acá pegado, y ahí ya se van, porque si no allá se reseca tanto que se abre, así que... Claro, entonces, sí, los sitios de altura son así. Karin, te pasaste. Te agradezco por todos tus datos que nos ha dado a todos nuestros pacientes, a los seguidores, a nuestros colegas, que realmente son de gran ayuda. Y bueno, tus palabras de despedida, Karin, a todos tus seguidores. Bueno, agradecerles por la comunicación del día de hoy, y ahí estamos para poder ayudarles en todo lo que sea necesario. El ojo seco siempre está ahí, por todas partes nos persigue, que hay que tratarlo y tratarlo bien por todos sitios, por donde vaya. Hay que tratar siempre todo, o sea, es multifactorial. Si tratamos solamente una cosa, no nos va a ir bien. Tenemos que indagar bien todo lo que está circundando y todo lo que nos puede estar causando daño. Muchas gracias, Héctor. Un gusto, me encantó estar en esta mi primera experiencia de Instagram Live. Genial, pero por eso estamos. Ahí estamos. Muchas gracias. Gracias, Karin, por todas tus enseñanzas de esta noche, a todos nuestros seguidores, y bueno, nos vemos de aquí a 2 miércoles con otro invitado de lujo. Chao. Chao, Karin, gracias. Saludos.